Hola, ¿qué tal? Ten una cordial bienvenida a nuestro ciclo de videos para primero medio, para los exámenes libres de matemáticas de primero medio. Durante estas 9 clases o 9 videos que vamos a estar grabando y entregándote, vas a poder prepararte para los exámenes libres con los 9 grandes tópicos que entran en la prueba este año. Usaremos como guía el libro Matemáticas, primero de la editorial Santillana, aunque siempre voy a tratar de explicar de manera sencilla y con mis propias palabras la materia. En esta primera clase vamos a comenzar con números racionales. ¿Qué son los números racionales? Bueno, antes de entrar en materia, recordemos que los números se subdividen en varios conjuntos numéricos. Por ejemplo, tenemos los números naturales. Estos son los primeros números que uno comienza a descubrir. Y como su nombre lo indican, son de manera natural en nosotros. Y sirven para contar las cosas tangibles que nosotros tenemos. Los primeros que uno aprende cuando uno es niño. 1, 2, 3, etcétera, hasta el infinito. No tiene fin este conjunto. Después surge la posibilidad de ampliar un poco este conjunto y se denomina los números cardinales o los naturales unidos al cero. Entonces acá surge otro conjunto que, bueno, en alguna literatura se simboliza con la misma n de los naturales con un asterisco arriba o con un cero debajo para mostrar que estamos incluyendo el número cero. Y bueno, acá tenemos 0, 1, 2, etcétera, al infinito y más allá. Ahora, ¿qué ocurre acá? Vamos creciendo, vamos aumentando en cursos y llega un momento en que hay ciertas operaciones básicas que no podemos realizar con estos dos conjuntos. Por ejemplo, si al 5 le resto 8, si le preguntamos esa operatoria a un niño pequeño de primero básico, segundo básico, 5 menos 8, quizás algunos digan 3, porque van a hacer mentalmente la resta al revés, al 8 le van a quitar 5. O puede que algunos simplemente digan que eso no se puede. Entonces ahí surge otro conjunto que se le llamó los números enteros y se simbolizan con una Z. Y aquí incluimos los números negativos. O sea, partimos del menos infinito, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, etcétera, hasta el infinito positivo. Incluimos negativos y positivos en el conjunto de los números enteros. Pero va a haber otras operaciones que nos van a dificultar un poco cómo poder resolverlas porque no están incluidas en estos 4 conjuntos, en estos 3 conjuntos que llevamos hasta el momento. Por ejemplo, si tenemos nosotros una división sencilla, 3 dividido en 2. Cuando planteamos una división como esta, ¿qué pasa? Bueno, decimos, el 2 en el 3 cabe una vez. 2 por 1 es 2. 2. Hacemos la resta, 3 menos 2 es 1. Y como no tengo más números acá en el dividendo, se acaba la división. Y decimos, bueno, que 3 dividido en 2 es 1. ¿Cierto? Eso quizás lo tendríamos y terminamos ahí, ¿cierto? Un niño pequeño, ¿cierto? Muy chiquitito, va a razonar así si sabe dividir. Pero resulta que eso no es tan así, porque si lo llevamos a la práctica y tenemos, por ejemplo, tres panes, y resulta que le vamos a entregar a cada uno la mitad de eso, porque eso es lo que estamos diciendo aquí, dividir por 2 es la mitad, nos resulta un pan. Porque si tenemos 3 panes y me quedo yo uno, tú te quedas con otro, va a sobrar uno, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice acá? Sobra uno. Entonces, ¿qué pasa con ese pan que sobra? Bueno, de manera práctica alguien diría partámoslo por la mitad, y mitad para ti y mitad para mí. Y está bien, eso es la continuación de la división. O sea, esto ya a esta altura, cierto, se sabe, se pone acá una coma decimal o un punto decimal,
se agrega acá un 0 y continúo con la división. El 2 en el 10 cabe 5 veces, 5 por 2, 10, y me da 0 y termino la división. Entonces, 3 dividido en 2 es 1,5 o 1,5. Y cuando yo hago ese ejemplo de los panes, en el fondo toca un pan y medio cada uno. 1,5, un pan y medio para ti y un pan y medio para mí. Pero resulta que este número, 1,5, no está en ninguno de los conjuntos que está a continuación. Entonces ahí surge el siguiente conjunto numérico, que es el que va a ser el objetivo de nuestra clase de hoy. Los números racionales, que se escribe o se simboliza con una Q. Y aquí, bueno, es un poco difícil escribirlo en un conjunto por extensión, como lo tengo acá. Entonces vamos a ir a la definición, que en el libro que estamos utilizando, ¿cierto? El que mostré, el de Santillana, ahí en la página número 10, dice la definición de números racionales. Un número racional es aquel que puede expresarse como una fracción cuyo numerador es entero y su denominador es un entero distinto de cero. O sea, se puede expresar como fracción o como número decimal también. Por eso que en el ejemplo, que bueno, justo lo borré, daba 1,5, eso es 3 medios, entonces se puede expresar como fracción. Por lo tanto, voy a escribir como en comprensión el conjunto numérico de los racionales. Los racionales son las fracciones, dicho de una manera, tal que tanto A como B pertenecen a los números enteros. O sea, A y B, estos dos números que después vamos a explicar cómo se llaman y todo eso, deben ser números enteros. Y como son números enteros, por ende pueden ser naturales también, ¿cierto? Pero con una sola condición, que el B no puede ser 0. Este número de acá no puede ser 0, por el momento. A este nivel de primero medio, B no puede ser 0. Si en algún momento te quieres dedicar más profundamente a las matemáticas en la educación superior, ahí vas a descubrir todo un mundo de posibilidades cuando B es 0 o muy cercano a 0. Ya, pero eso es otra historia. Entonces, los números racionales son las fracciones en el fondo. Ahora, vamos a ver que las fracciones dijimos que se representaban por A, B, ¿cierto? ¿Cómo se lee esto? Bueno, depende del número, hay distintas maneras de leerlo, pero esto sería como A partido por B. El número A, el que va arriba de la línea fraccionaria, se llama numerador. Numerador. Y como dijimos recientemente, puede ser cualquier número entero, positivo o negativo. Numerador. Y el número que va en la parte inferior se llama denominador. Denominador, y ese número es el que no puede ser 0. ¿Ok? No puede ser 0. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Algunos ejemplos de números de fracciones o números racionales. ¿Cómo se lee esto? Bueno, 3 partido por 5 o también 3 quintos. ¿Ok? ¿Qué representa esto? Representa lo siguiente. Yo puedo representar gráficamente esta fracción. El denominador me indica la cantidad de partes en que yo divido un entero. Por ejemplo, supongamos de que tengo acá yo una barra de chocolate. Una barra de chocolate. Ese 5 me dice, mire, toda la barra de chocolate, pártala en 5 partes iguales. Entonces yo hago eso. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a suponer que son todas iguales, ¿cierto? Se ve evidentemente de que esta es más ancha, todo, pero vamos a imaginarnos que son iguales, porque tienen que ser iguales. ¿Qué me indica el numerador? Me dice, de esas 5 partes, quédese 3, selecciona 3 para ti. Entonces yo lo puedo aquí marcar. Entonces aquí yo he representado pictóricamente la fracción 3 quintos. ¿Ok?
Entonces vuelvo a repetirla. El denominador me indica en cuántas partes yo divido todo el entero. Y el 3, el numerador en este caso, en las partes que yo tomo para mí. ¿Ya? Ahora, ¿qué más vamos a ver acá con respecto a las fracciones? Bueno, vamos a clasificar las fracciones. Las fracciones se clasifican en dos grandes grupos. En dos grandes grupos. Tenemos fracción propia. Fracción propia. Tengo la fracción propia. ¿Cuál es la principal característica de la fracción propia? Que el numerador es menor que el denominador. Como la fracción que vimos recién, 3/5. El numerador es menor que el denominador. Esa es una fracción propia. Tenemos otra clase de fracción. Bueno, se intuye, ¿cierto?, que el nombre de la otra será impropia. Fracción impropia. Y la fracción impropia es todo lo contrario a la fracción propia. Quiere decir que si yo tengo acá A partido por B, ahora es el numerador mayor que el denominador. ¿Cómo vemos eso? Con un ejemplo, por decir algo. 7 tercios. 7 tercios. Ahí tengo una fracción impropia. El numerador es mayor que el denominador. Pero alto. Alguien podría decir, a ver, yo aquí en esta que puse acá, que de hecho la escribí muy chiquitita, la voy a agrandar un poquitito. Si yo recuerdo lo que hicimos anteriormente, cuando dibujamos sí, representamos pictóricamente, que es lo mismo, la fracción 3/5, dijimos que era una barra de chocolate, se parte en 5 partes y yo tomo 3. Pero, ¿qué pasa acá? Porque, suponiendo que ahora tengo una torta, el 3, que es el denominador, me dice de esa torta o de esa pizza, ¿cierto? Pártala en 3 partes iguales. Entonces yo la parto en 3 partes iguales, ¿cierto? Pero dice aquí que tome 7. ¿Cómo puedo tomar 7 si solo tengo 3? Ah, con eso entonces surge un nuevo concepto que podríamos decir que es como un subconjunto de las fracciones impropias, que son los números mixtos. A ver, ¿qué quiere decir números mixtos? Vamos a borrar acá. Vamos a continuar con la fracción 7 tercios. A ver, habíamos dicho que esa torta o esa pizza se divide en 3 partes y tengo que tomar 7. A ver, pero mira, pensemos en lo siguiente. Suponiendo que ya, efectivamente, voy a hacerlo pictóricamente. Tomo una parte, 2 partes, 3 partes. Entonces me traen otra torta igual a la anterior. La vuelvo a dividir en 3 y tomo otra parte. Aquí está la parte 1, 2, 3. Acá tomo otra más, que sería la cuarta, quinta, sexta. Y después me traen una tercera torta igual a la anterior, igual a las anteriores, aunque en el dibujo no se vea igual, pero son iguales. Y tomo la parte que falta. Una más, ¿cierto? Ahí está. Tomé 7 partes. Entonces yo puedo expresar esta fracción, 7 tercios, como un número mixto. Un número mixto donde tengo una parte entera y una parte fracción. La parte entera. ¿Cuántos enteros yo tomé aquí completamente? Tomé 2. Un entero, 2 enteros. Entonces este número mixto será 2 enteros. Se pone así grandecito. Y la fracción que tengo acá, ¿cuál es la que me falta? Este entero está dividido en 3 partes. En 3 partes. Y tomé yo una, que era la que faltaba. Entonces el número mixto que representa o que equivale a 7 tercios es 2 enteros, 1 tercio. Esto de los números mixtos solo es aplicable a fracciones impropias. Solo a fracciones impropias.
Ahora, ¿cómo yo puedo pasar de una u otra? Porque eso puedo hacerlo. Yo puedo pasar de fracción impropia a número mixto y viceversa. Una manera es haciendo esto que acabamos de hacer, que es dibujando. Pero obviamente no vamos a hacerlo siempre así, porque a veces podemos perder mucho tiempo. Entonces hay una manera analítica, por decirlo de una manera, en la que yo puedo hacer esto. Veamos. Voy a pasar este número, esta fracción impropia, lo voy a pasar a número mixto. El procedimiento es el siguiente. Yo transformo, o más bien dicho, divido el numerador en el denominador. Voy a hacer esa división. No la puedo hacer con calculadora, tengo que hacerla a mano, porque me tengo que fijar en el resto de esta división, o residuo, dato que no me da la calculadora. Entonces, el 3, ¿por cuánto me da 7? Por 2, ¿cierto? Sin pasarme. 3 por 2 son 6. Resto, 7 menos 6, 1. Y se acaba. Ahí yo la dejo. Obviamente yo puedo continuar, ¿cierto? Si pongo decimal aquí, pongo la coma y el 0, pero para este caso, para pasar de fracción impropia a número mixto, termino la división ahí. Entonces, ¿cuántos enteros van a representar? Es el resultado de la división, me representa el número entero. 2 enteros. 2 enteros. Y tengo aquí la línea fraccionaria. El denominador pasa directo para acá, o sea, sigue siendo 3. Sigue siendo 3. Y acá arriba va el resto, o residuo, 1. Entonces, tal cual como nos dimos cuenta anteriormente cuando lo hicimos con dibujos, 7 tercios equivalen a 2 enteros, 1 tercio. Ese es el procedimiento. Si no quedó claro, bueno, ahí puedes retroceder el video, ¿cierto? Y revisarlo de nuevo. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero hacer el procedimiento al revés? O sea, tengo el número mixto, que por un tema de sencillez vamos a usar el mismo. 2 enteros, 1 tercio. Y necesito ahora pasarlo a fracción impropia. El procedimiento es el siguiente. El denominador pasa completamente directo para allá. O sea, tengo un 3 aquí, pongo el 3 acá. 3. ¿Qué número va ahí? Multiplico el entero por el denominador. 2 por 3. 2 por 3, 6. Le sumo el numerador 7. Y ese es el número que va ahí. Y llegué nuevamente a la fracción impropia 7 tercios. Muy bien. Eso es lo que tiene que ver con esto de números... de pasar de fracción a número... O sea, fracción propia e impropia a números, números mixtos. Ahora, otra cosa importante con respecto a las fracciones es que son parte de los números racionales. Pero como dijimos anteriormente, los números racionales también incluyen los decimales. Los números decimales. Hablemos un poquito de los números decimales ahora. Los números decimales también tienen una parte entera y una parte decimal que se llama, separados por una coma o punto decimal. Tenemos distintas clases de números decimales. Tenemos, por ejemplo, dos grandes grupos de números decimales. Los decimales finitos. Los decimales finitos. Como su nombre lo indica, son decimales que tienen fin. Por ejemplo, 6,2. Es 6,2. Se acabó. Tiene su parte entera, 6, y su parte decimal, 2. No tiene más. Se acabó. Es finito. ¿Ya? Esa es una. Y los otros son los decimales infinitos. Decimales infinitos. Ahora, dentro de los decimales infinitos tenemos 3 subgrupos. Pero ojo, de esos 3 subgrupos, solo uno pertenece al conjunto de los números racionales que estamos nosotros hablando. Entonces, los decimales finitos pertenecen a los racionales. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dijimos en la definición que da el libro, ahí en la página 10, que los números racionales son aquellos números o conjunto numérico de las fracciones.
Y resulta que este número decimal yo lo puedo transformar en fracción. Lo puedo transformar en una fracción. Lo vamos a ver eso después. Ya. Los decimales infinitos dijimos que tenemos tres grupos. Los infinitos periódicos, los infinitos semiperiódicos y los infinitos puros. ¿Cuáles son los infinitos periódicos? Son aquellos como por ejemplo este número. Por decir algo, 0,2222 infinitamente, para allá se repite el 2222222 para siempre. Y eso se simboliza o se abrevia para facilidad de escritura con un guión sobre el número que se repite. Parte de entera, que en este caso en el ejemplo es 0, parte decimal 2, y este número también se le llama periodo porque es el que se repite infinitamente. Este número, los números periódicos, también pertenecen al conjunto de los números racionales porque también yo los puedo transformar a fracción. También los puedo transformar a fracción. Eso lo vamos a ver después también. Los semiperiódicos, tenemos un ejemplo aquí, semiperiódicos, 3,2666666 infinitamente. Son bien parecidos a los anteriores. También hay una cifra o más de una cifra que se repite infinitamente. Pero en este caso, antes de esa cifra que se repite, hay una o más cifras que no se repiten. Para simplificar la escritura, este ejemplo de acá se escribiría 3,26 y se pone el guión solo sobre la cifra que se repite. Entonces, en este caso tengo parte entera que vale 3, un 2, que es el anteperiodo se llama, y el 6, que es la cifra que se repite, el periodo. Este número, esta parte también se pertenece a los números racionales porque también yo puedo escribir estos números como fracción, que lo vamos a ver más adelante. Y los decimales infinitos puros son aquellos que, por ejemplo, 3,1416, etcétera, etcétera. Este es el número pi, que se utiliza mucho en geometría. Es un decimal infinito, no tiene fin y no sigue ningún patrón de repetición, ninguno. Por lo tanto, como no sigue ningún patrón, no se puede escribir como fracción. Por lo tanto, los decimales infinitos puros no pertenecen al conjunto de los números racionales. Bien, entonces hasta el momento hemos visto la clasificación de las fracciones, cómo pasar de número mixto a fracción impropia, y también hemos visto rápidamente la clasificación de los decimales. Vamos a dejar este primer video hasta aquí. A continuación, en el siguiente video vamos a empezar a ver cómo pasar de número decimal a fracción y viceversa. Incluso pasar los números periódicos y semiperiódicos a fracción. Y también vamos a empezar a ver operatoria con fracciones. Suma, resta, multiplicación y división. Así es que lo dejamos aquí, hasta aquí, por el momento. Ya volvemos.